Buenos días, ingeniera. Soy Ernesto Alvarado Muñoz, estudiante del primer semestre de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Hoy realizaré una práctica experimental del mejoramiento académico con respecto al tema que estamos tratando de la unidad 1, que es la aplicación de medidas directas e indirectas con nuestro, en este caso con nuestro aparato de medición, que sería el calibrador de Vernier. Como una introducción vamos a dar la actividad y los objetivos y el procedimiento que vamos a realizar en este video. Como en primer punto tenemos la actividad, lo cual tiene 3 ítems. 1. Aprender a utilizar los instrumentos de medición que están a nuestro alcance para explicar los diversos fenómenos físicos en la naturaleza. En segundo punto, tenemos que aplicar correctamente los métodos de propagación de errores y el correcto uso de las cifras significativas. También podemos aumentar un correcto uso de las reglas de redondeo. En tercer lugar, vamos a hallar los errores porcentuales de las variaciones físicas. Como otro punto, tenemos los objetivos. Al completar el módulo, deberás analizar y resolver un ejercicio práctico del entorno, aplicando correctamente los criterios aprendidos sobre los redondeos y las cifras significativas. Ejecutar el ejercicio. Como segundo punto tenemos ejecutar el ejercicio con los métodos de resolución para la propagación de errores en las mediciones. Como tercer punto tenemos replicar el problema con materiales que encontramos en nuestro hogar, a los cuales aplicaremos los mismos parámetros de los objetivos anteriores. Cabe recalcar que en el segundo punto hemos estudiado tres posibles métodos, los cuales son por diferencias finitas, por cálculo diferencial o por logaritmos naturales. A continuación veremos los materiales que vamos a utilizar. Un anillo, como vemos en la figura, circular y totalmente llano en sus partes exteriores, cuyo diámetro menor tiene que ser menos de 2 centímetros y cuyo diámetro mayor mida menos de 2.5 centímetros. Nuestro aparato o instrumento de medición, que va a ser el calibrador de Vernier, que nos dará precisión en las lecturas de nuestras mediciones. La hoja de reporte, donde anotaremos todos los cálculos que haremos, y en la herramienta que nos facilitará estos cálculos, que será la calculadora científica. A continuación veremos una breve introducción sobre el uso del calibrador Vernier. ¿Qué es el calibrador Vernier? El calibrador Vernier es un instrumento de medición que fue diseñado a partir de con una gran precisión para medir cualquier tipo de objeto, ya sea que tenga superficies internas, externas y o profundidad. Es decir, vamos a poder medir estos 3 parámetros con este instrumento. Este consiste en una escala graduada en milímetros, que es la regla fija, y un dispositivo llamado el nomio, que es la regla móvil, la cual nos permitirá aumentar la precisión de la escala básica. Como podemos ver en las imágenes, tenemos varias partes en este instrumento de medición. Tenemos la corona, donde vamos a poder medir los diámetros internos, el que está en los pies entre el pie móvil y el pie fijo, donde vamos a poder medir los diámetros externos, la regla móvil, que se llama nomio, que está en milímetros, la medida de profundidad, que con esta podemos medir las profundidades de los objetos, el nomio en pulgadas, es decir, que podremos medirlo también en un sistema inglés. La escala fija en pulgadas, la escala fija en centímetros y milímetros, y el nomio que está en milímetros. Bueno, vamos a ver cómo hallar la apreciación del calibrador de Vernier. La escala móvil del Vernier está destinada a lograr una mayor precisión en la medida que se realiza. Generalmente el nomio o la regla móvil está graduada entre 10 a 20 divisiones. La apreciación del Vernier se determina por la siguiente relación. La apreciación del Vernier es proporcional a la apreciación de la regla fija e inversamente proporcional a los números de división del nomio. En este caso, con el instrumento que yo he trabajado,
la apreciación de la regla fija o la mínima división entre la escala grande es el milímetro. Y el número de divisiones del nomio es de 20. Entonces nos queda la relación de la apreciación del Vernier es proporcional a 1 milímetro e inversamente proporcional a las 20 divisiones. Eso nos quedaría una apreciación de 0.05 milímetros. La lectura del Vernier consta de dos partes, una entera que está dada por la escala fija y otra decimal que está dada por los nomios. Cada división del nomio valdrá 5 centésimas de milímetro. ¿Cuáles son los pasos para medir correctamente con el calibrador de Vernier? Podemos constatarlos en 4 pasos. 1. Colocaremos la pieza que vamos a medir sobre los topes inferiores. Esto en caso de medir los diámetros externos de la figura. 2. Desplazaremos el nomio para ajustar el tamaño de la pieza. Como vemos, aquí hay una regla, como le explicamos, aquí hay una regla móvil que nos va a permitir ampliarlo o disminuir el diámetro para poder introducir el objeto que vamos a medir. Como tercer punto, tomamos la parte entera en milímetros de la medición, mirando la situación del cero en el nomio sobre la regla fija. Bueno, aquí podemos ver cómo el cero del nomio cae en 15 y 16 milímetros. Esto nos daría la parte entera en milímetros. La parte decimal, ¿cómo la sacaremos? La parte decimal tomamos de la medición mirando la línea del nomio que coincide, la que mejor coincida con la división de la regla fija. En este ejemplo, el 4 es el que coincide perfectamente con la regla fija. Entonces nos quedaría 4 décimas de milímetro. Es decir, que la medición va a ser igual a 16.40 más menos 0.05 milímetros. En la actividad que vamos a realizar, vamos a tomar mediciones de los diámetros mayores y diámetro menor del anillo. Y luego determinaremos el valor de su área con su respectiva incertidumbre. Bueno, primero hallaremos el diámetro mayor. Como pueden ver en la imagen, yo he tomado medición y vemos que el cero del nomio con la regla fija no coincide perfectamente con el 2. Es decir, que todavía no está próximo a los 18, pero no coincide perfectamente. Entonces escribiremos 17 milímetros de la parte que nos da la lectura de la regla fija. Y la parte decimal que nos da el nomio sería el que coincide perfectamente, es el 9. Es decir, que nos va a dar 17.90 milímetros, lo cual lo convertido en centímetros sería 1.79 centímetros. Ya con su incertidumbre que nos da el objeto de medición, quedaría la medición de 1.79 más menos 5 milésimas de centímetro. Ahora tomaremos mediciones del diámetro menor, las cuales pueden ver que se utiliza la corona de arriba del objeto, la corona superior. Y si nos fijamos en la regla móvil, en la regla del nomio, la cual tiene el 0, coincide con los 16 y está próximo a llegar a los 17. Entonces la parte entera sería 16 y la que coincida perfectamente de la escala con la escala fija es el 8. Entonces quedaría 16.80 milímetros, cual lo transformado en centímetros sería 1.68 centímetros. Entonces la lectura de la medición sería 1.68 más menos 5 milésimas de centímetro. Bueno, ahora en este punto vamos a calcular lo que es el área del anillo, que nos dice el ítem. Con los valores de los diámetros procederemos a calcular el área y su respectiva incertidumbre.
también debemos escribir los resultados en centímetros. Nosotros ya los hemos escrito en centímetros, los datos, pero en la fórmula, en esta fórmula de aquí, lo que nos pide es trabajar con los radios. Entonces, vamos a dividir para 2 los radios, sacamos el radio mayor, que sería 0.895 más o menos 5 milésimas de centímetro, que es la incertidumbre. Y el radio menor sería 0.840 más o menos 5 milésimas de centímetro. Reemplazando datos en las fórmulas, cuya fórmula es área es igual a pi, entre paréntesis, radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Reemplazando datos y sacando el valor real de la medición, nos queda como pi va a ser igual, pi por 0.895 elevado al cuadrado menos 0.840 elevado al cuadrado. Esto nos quedaría que el área es igual a todos estos decimales de aquí, pero aplicaremos criterio de cifras significativas. Esta variable de aquí tiene 3 cifras significativas y la variable de aquí tiene 3 cifras significativas. Entonces, la respuesta nos deberá quedar con 3 cifras significativas o 3 decimales. Procederemos a calcular lo que es el método por diferencia finita. El área máxima va a ser igual a pi al radio al cuadrado, al radio mayor al cuadrado le sumaremos la incertidumbre, pero al de acá, al radio menor, le restaremos la incertidumbre para sacarle la expresión máxima que puede tender a esa función, que en este caso es el área. Entonces nos queda todos estos decimales y teniendo en cuenta los criterios de las cifras significativas, nos quedarían 3 decimales o 3 cifras significativas, que sería 0.354 centímetros al cuadrado. Entonces el área máxima sería esa. Ahora calcularemos el área mínima, que sería pi por al radio mayor le restamos la incertidumbre y al radio menor le sumamos la incertidumbre. Así obtendremos la expresión mínima que puede tender a esa función. Entonces nos quedaría también muchos decimales, pero aplicando el correcto uso de las cifras significativas, debería quedarnos con 3 cifras significativas correctamente. Entonces, podemos decir que la fórmula para el método de diferencias finitas sería la incertidumbre del área, va a ser proporcional a la resta del área máxima y el área mínima, esto inversamente proporcional a 2. Es decir, que la incertidumbre del área va a ser igual al área máxima menos el área mínima, todo esto entre 2. Entonces podemos reemplazar datos en la función y nos queda que la incertidumbre de A va a ser igual al área máxima, que representa los 0.354 y el área mínima, que representa 0.245. Todo esto entre 2. Entonces procederemos a calcular y nos queda como resultado 545 10 milésimas de centímetro. Entonces esto lo tendríamos que llevar a la mínima escala que tiene el valor real, que sería en 3 decimales. Entonces, como el de acá tiene 4 decimales, estimaremos. Pero como la regla de estimación nos dice que si el 5, al que vamos a estimar es 5, pero el valor que le procede es 4, o sea, es par, y no hay decimales después del 5, entonces no se podrá estimar el 4 a 5. Entonces nos queda que la incertidumbre del área va a ser igual a 0.54 centímetros al cuadrado. O también podemos leerlo como 54 milésimas. Para comprobar nuestra respuesta, yo he utilizado el otro método, que es por cálculo diferencial, a la cual a la fórmula le vamos a aplicar derivadas. Pero antes, para facilitar los cálculos, vamos a multiplicar,
a utilizar la propiedad distributiva de la multiplicación. Vamos a multiplicar el pic por el radio mayor al cuadrado menos el pic por el radio menor al cuadrado. Aplicamos valor absoluto para evitar los valores negativos. Y así, derivando la función, la derivada con respecto al valor del radio mayor, nos quedaría que la incertidumbre A sobre la incertidumbre de R, o el radio mayor, va a ser igual a 2 pic R más 2 pic R menor por la incertidumbre de R sobre la incertidumbre de R mayor. Entonces, como una expresión ya más simplificada, podemos decir que la incertidumbre A va a ser igual a 2 pi por el radio mayor, también por la incertidumbre de ese radio mayor, más 2 pi por el radio menor por la incertidumbre del radio menor. Entonces, reemplazando datos, nos queda que la incertidumbre nos va a dar igual a muchos decimales, pero aplicando el correcto uso de las cifras significativas o de la mínima división que tiene la medición real, que son tres cifras significativas, o que tiene tres decimales, aplicaríamos aquí. Como en este caso, el 5 si está acompañado de más decimales, entonces sí se procedería a estimar al 4. Entonces quedaría como 55 milésimas de centímetros al cuadrado. Entonces la medición real del área nos va a dar igual a la medición real y la incertidumbre que hemos calculado. En este caso va a ser 0.300 más menos 54 milésimas, todo esto de centímetros al cuadrado. Como otro punto vamos a calcular el error para varias mediciones directas. Hemos sacado mediciones, como podemos ver en las tablas, mediciones al azar que podríamos haber hecho, o sea, que podríamos obtener de varias mediciones. He puesto los parámetros del radio mayor en centímetros. Como primera medición tenemos a 0.900, como segundo tenemos 0.930, tercera medición tenemos 0.870, como cuarta medición tenemos a 0.890 y como quinta medición tenemos a 0.910. Todo esto va en centímetros. El radio menor hemos sacado también cinco mediciones, que sería 0.870, 0.800, 0.820, 0.850 y 0.810. Primero vamos a hallar el promedio, que ya lo he hallado, que nos quedaría como 0.900 o 9 décimas de centímetro. Y el promedio del radio menor sería 0.830 centímetros o 83 centésimas de centímetro. Primero registramos las mediciones en la tabla y en primer lugar hallamos el promedio, que ya lo hemos hallado, y la desviación estándar, que esa sí necesitaremos una fórmula para hallarla. Como podemos ver, he reemplazado los datos aquí en la función y nos ha dado como resultado que la desviación estándar va a ser igual a, como aquí está trabajando con tres cifras significativas, entonces procederemos a dejarlo en tres cifras significativas. Entonces quedaría 224 10 milésimas de error, de desviación estándar en el radio mayor. Ahora calcularemos la desviación estándar en el radio menor. Reemplazando datos, podremos decir que la desviación estándar en las mediciones del radio menor sería igual a 292 10 milésimas. Ahora procedemos a calcular el error estándar de la medición, que la hallamos con
la desviación estándar sobre el número de datos en un radical, en una raíz cuadrada. Nos daría como resultado 110 milésimas. Como ahora procedemos a hallar el error estándar de la medición, pero esta vez para el radio menor, que sería 0.0131 de error estándar. Sería 131 10 milésimas. Ya hemos anotado estos datos en la tabla y ahora haremos un valor experimental de la medición, donde utilizaremos los valores promedios de los radios que procedimos a calcular en el área y su respectiva incertidumbre. Debemos escribir los resultados en centímetros debido a que el valor teórico lo hemos hecho en centímetros. Primero reemplazamos los datos que el radio como nos dio el promedio como 9 décimas de centímetros y la incertidumbre que es 5 milésimas de centímetro. Y el radio menor sería 0.830 más o menos 0.005 centímetros. Reemplazamos estos datos en las fórmulas, que es la misma fórmula en la cual hemos hallado el valor teórico. Reemplazamos el radio mayor por 0.900 y el radio menor por 0.830, que son los valores promedio. Esto nos da como resultado, aplicando ya un correcto uso de las cifras significativas, vemos que las variables tienen 3 decimales, 3 cifras significativas, entonces la respuesta nos va a quedar con 3 cifras significativas. Entonces nos da el área va a ser igual a 380 centímetros al cuadrado. Procederemos a calcular su incertidumbre con el método de diferencia finita y a comprobarlo con el método de cálculo diferencial. El área máxima va a ser igual a el valor máximo que puede expresar la función. En este caso le he sumado la incertidumbre al radio mayor y le he restado la incertidumbre al radio menor para así tener la máxima expresión que puede llegar a tener esa función. Entonces, el área máxima va a ser igual, aplicando el correcto uso de las cifras significativas, nos da que va a quedar con 3 cifras significativas, pero el 7 de aquí es mayor que 5, entonces sí va a estimar el 4. Entonces nos queda como respuesta a 0.435 centímetros al cuadrado. Procederemos a calcular el área mínima, que sería igual al radio mayor le restamos la incertidumbre y al radio menor le vamos a sumar esa incertidumbre para hallar así la expresión mínima que pueda llegar a tener esa función. Entonces, como nos dice la fórmula, el valor del área mínima va a ser igual a, va a quedar en 3 cifras significativas, pero el 0 no va a estimar al 6, entonces nos va a quedar 0.326 centímetros al cuadrado. Entonces, la incertidumbre, aplicando la fórmula de diferencias finitas, va a ser igual a la incertidumbre del área, va a ser igual al área proporcional a la resta del área máxima y el área mínima sobre inversamente proporcional a 2. Es decir, el área máxima menos el área mínima entre 2. Reemplazando datos nos queda que el área máxima va a ser igual a 0.435 y menos el área mínima que sería 0.326. Todo esto entre 2. Esto nos da como resultado 545 10 milésimas de centímetro. Pero vamos a redondear a la mínima división del valor real de la medición, que sería 380, que serían 3 decimales. Entonces redondearemos a 3 decimales y como podemos ver que aquí el 5 no está acompañado de más decimales y el próximo decimal es 4, par. Entonces no podríamos estimar el 4 a 5. Entonces nos quedaría que la incertidumbre del área va a ser igual a 54 milésimas de centímetros al cuadrado. Para comprobar este resultado vamos a hallar por el método de cálculo diferencial, el cual ya encontramos la fórmula en el anterior
Esta fórmula la encontramos en el anterior cálculo, que fue el cálculo del valor teórico de la incertidumbre. Entonces reemplazamos datos en esta nueva función, sería 0.900, que sería el valor promedio del radio mayor, y 0.005, que sería la incertidumbre de él, más 0.830, que sería el promedio del radio menor, y 0.005, que sería su incertidumbre. Aplicando el correcto uso de cifras significativas, podemos ver que aquí el 3 es menor que 5, es decir, que no va a estimar al 4. Y como queremos 3 cifras significativas, en 3 decimales, vamos a quedar estos 3 decimales. Entonces, la incertidumbre de A va a ser igual a 54 milésimas de centímetros al cuadrado. Ahora vamos a hacer una... bueno, primero voy a dar el valor correcto de la medición. Es el valor real más menos el valor de la incertidumbre o el intervalo de confianza. Nos quedaría que el valor real sería 0.380 centímetros al cuadrado y más menos el valor de la incertidumbre, que sería 0.054 centímetros o 54 milésimas de centímetro. Como último punto vamos a proceder a hacer una comparación entre el valor teórico y el valor de los promedios. Entonces, la fórmula nos dice que el porcentaje de error va a ser igual al área que hemos sacado del área teórica menos el área promedio. Todo esto entre el área promedio. O también podríamos decir entre valor absoluto, que es proporcional a la resta del área teórico menos el área promedio. Todo esto inversamente proporcional a el área teórico por 100, que como queremos tenerlo en porcentaje, lo vamos a multiplicar por él. Entonces, reemplazando datos, nos dice que el porcentaje de error en el área va a ser igual a 0.300, que sería el valor que hemos sacado del teórico, menos 0.380, que sería el área que hemos hallado del promedio. Todo esto entre el área teórico, que sería 0.300. Todo esto multiplicado por 100. Esto nos quiere dar el porcentaje de error entre los datos teóricos y el dato promedio, va a ser igual a 26.67%. Muchas gracias, esto ha sido todo. Adiós.